Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Quisiera que por favor buscaran en sus Biblias Hechos, capítulo 9. Y vamos a continuar con la enseñanza acerca de este libro maravilloso, ¿no? Que es un libro de transición, de cómo el Señor, después abre lo que es la brecha para el comienzo del trabajo de la iglesia, ¿no? Y para hacer un recuento, un breve resumen acerca de lo que el pastor Iván habló la semana pasada, él nos hablaba acerca de cómo después que estaba un grupo matando a Esteban, apedreando a Esteban, el Señor también estaba trabajando a través de Felipe y estaba llegando a un etíope, el cual venía de comprar el libro de Isaías 53 y venía leyéndolo, pero no lo entendía. ¿Qué hizo el Señor a través de Felipe? El Espíritu Santo lo guía a que se acerque a su carruaje, a su carreta, y comienza él a hablarle y explicarle referente a quién era ese Mesías que había de venir y del que lo que estaban explicando en Isaías 53. Y es interesante cuando vemos cómo el Señor trabaja de maneras misteriosas, que por un lado estaban apedreando a Esteban, pero por otro se estaba convirtiendo en otra persona. Y eso es lo que vamos a intentar explicar el día de hoy y comprender con respecto a esas personas que venía de aprobar la muerte de Esteban, cómo el Señor trabaja en él hasta llegar al convencimiento, a convencerlo de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo de una manera errada. Entonces quisiera que por favor me acompañaran a Hechos capítulo 9. Vamos a orar para empezar a analizar esta palabra, esta porción de la palabra del día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder estar aquí reunidos, Señor. Señor, se puede paralizar el trabajo, se pueden paralizar los estudios, se puede paralizar absolutamente todo, se puede paralizar un país, el mundo entero, Señor. Pero tu palabra nunca se paraliza, Señor. Tu palabra nunca se detiene, Señor. Y gracias, Dios, por esta tecnología que podemos, Señor, continuando a hablar de tu palabra. Podemos continuar, Señor, ministrar tu palabra, Señor. Podemos, Señor, a través de nuestras casas, Señor, aprender aún más, Señor, acerca de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por los hermanos, Señor, que hoy están aquí. Gracias por los que están conectados en línea. Gracias por los que podrán escuchar esta palabra, Señor. Sé tú ministrando en cada uno de nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Leemos la palabra del Señor, Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entendemos que Saulo, un hombre judío que estudió en Jerusalén bajo la tutela de Gamaliel, fariseo, también ciudadano romano, ya que hereda esa ciudadanía a través de su padre, es aquel que consiente la muerte de Esteban, donde las personas que lo apedreaban colocaron sus ropas y él le sostuvo sus ropas para que ellos estuvieran mucho más cómodos y apedrear a Esteban. Él, la palabra dice, respirando aún amenaza de muerte. Imaginen ese odio y ese deseo, ¿no?, de agarrar a todo aquel que esté contrario a lo que él para ese momento estaba creyendo y presentarlo a las autoridades para que lo matasen o los privaran de libertad, los metieran presos. Y aquí hay que hacer una pequeña explicación en cuanto a unas diferencias a nivel de una palabra que es clave en el momento de todas estas enseñanzas del libro de los Hechos que vamos a tener, y es la diferencia que existe cuando dice en el versículo 2, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Si pueden ver cómo está escrito la palabra camino, allí está escrito con C mayúscula. Vean la diferencia que hay en el versículo 3 más abajo, que habla acerca, más yendo por el camino. Vean cómo está escrita este camino, está escrito con C minúscula. ¿Qué diferencias
hay allí, muchos dirán, bueno, pero no es diferencia, es una sola letra, pero el significado tan enorme que tiene, o el sentido que tiene esta palabra es impresionante, ya que este camino con C mayúscula se está refiriendo al camino del Evangelio, a los seguidores de Cristo, al camino de salvación. Y bien lo decía Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces aquí, cuando nos hace énfasis con la C mayúscula, que veamos que se trata de camino con C mayúscula, tenemos que estar conscientes y estar muy atentos en que está hablando es del camino de salvación, el camino de Jesucristo. Entonces, este camino de salvación o seguidores de Cristo, mis hermanos, es realmente el sentido correcto que se le da a esta palabra. ¿Y dónde lo podemos, y lo vamos a ver más adelante, dónde lo podemos enfatizar? Es cuando Apolo estaba predicando la palabra, que lo vamos a ver mucho más adelante, y él conocía la palabra del Señor, pero hasta el evangelio de Juan, hasta el bautizo de Juan, perdón, hasta el bautismo de Juan. ¿Qué sucedió allí? Que vinieron una pareja, Priscila y Aquila, y ellos comenzaron a mostrarle, a completar lo que era ese camino de salvación. Él conocía hasta el arrepentimiento, pero no conocía más de allí, sino hasta el bautismo de Juan. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? Le presentaron a cómo era realmente el camino, que era a través de Jesucristo. Entonces, el versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense este momento que un hombre molesto, pidiendo cartas para perseguir a los cristianos, que hay que condenarlos, hay que matarlos, hay que meterlos presos, de repente va por el camino a perseguir a estos cristianos y hay una luz que lo enceguece. Y es impresionante porque, a pesar de que aquí no lo dice, Hechos capítulo 22 versículo 6 nos dice el momento exacto en que sucedió esto, y fue en el mediodía. Quiere decir que la luz del Señor es mucho más resplandeciente que el sol, porque sabemos que en ese sitio, en ese lugar, el sol es mucho más fuerte. Y la luz del Señor resplandeció ante estos tres hombres. ¿Y qué sucedió? Que por lo menos Pablo aquí quedó ciego. Quiere decir que la luz del Señor, imagínense, es mucho más fuerte que la del mismo sol. Y algo interesante que estaba pensando cuando leí este pasaje es lo impresionante que es la luz, que es el mismo Dios. Y es que en Génesis, cuando Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Y creó la tarde y el día, el primer día. Impresionante porque había luz, pero todavía no habían sido creadas las lumbreras. Todavía no estaba el sol ni estaba la luna, pero había luz. ¿Quién era la luz? El mismo Señor. Entonces vemos como aquí el Señor dice, mira, podrán tener un sol enorme, pero yo brillo más que eso. Yo brillo más que ese sol. Y aquí estas personas quedaron realmente enceguecidas por esta luz, ¿no? Y miren lo otro que nos dice aquí la palabra. ¿Por qué me persigues? En ese momento me imagino a Saulo, perdón. Saulo, tú sabes, ese hombre fuerte con ganas de capturar a todas aquellas personas, y cuando él le dice, ¿por qué me persigues? Yo me imagino que en ese momento, y lo vamos a ver más adelante qué sucedió con Saulo, pero yo me imagino que este señor tuvo que haberle dado por lo menos escalofrío. Oye, ¿cómo que lo persigo? Y aquí se ve algo evidente, y es como el Señor está saliendo en defensa de su iglesia. Quiere decir aquí que el Señor, cuando personas, o por lo menos aquí Saulo, está persiguiendo a la iglesia,
está persiguiendo a Jesucristo. Por ello es que él sale en defensa. ¿Por qué tú me persigues? Está persiguiendo al cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo que es inseparable, que es la iglesia de Jesucristo con la cabeza, que es él mismo. Entonces aquí el Señor está saliendo en defensa de su iglesia, en defensa de su cuerpo, de él mismo. Versículo 6 dice, él, Saulo, temblando y temeroso. ¿Quién no va a temblar después de estar persiguiendo a la iglesia y que él mismo Jesús le haya dicho, ¿por qué tú me persigues a mí? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Bella esa pregunta que le hace Saulo allí. Reconoce el señorío, reconoce tú eres el Señor. Ahora, ¿qué tú quieres que yo haga? Me pongo de una vez a tu servicio. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí para que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es decir, entra a la ciudad y espera. No te precipites. Espera que yo te dé las instrucciones. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, sorprendidos, maravillados, ¿no? Oyendo a la verdad la voz. Es decir, que ellos no lo vieron. El que lo vio fue Saulo. Ellos estaban escuchando la voz. Bueno, me lo dice más adelante, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. Algo que tenemos que entender de Saulo es, uno, que era un hombre que siempre había servido a Dios. Lo hacía de buena conciencia, por lo que él había aprendido. Y él estaba obedeciendo según lo que él había aprendido al Señor. Y por ello era que le estaba sirviendo. Dos, él creía que al perseguir a los cristianos o al perseguir a las personas que estaban en el camino, con eso él estaba agradando al Señor. Él pensaba que por capturar a las personas, detenerlas, matarlas, apresarlas, él pensaba que, bueno, yo estoy trabajando para Dios y lo estoy haciendo bien. Y era lo que él quería, detener o erradicar todo aquel que estuviese en el camino, y para él eso estaba bien. Y tercero, es que siempre a él le importaba vivir agradando al Señor. Eso era lo que él quería, agradar a Dios con sus acciones. Y ahora, en este preciso momento, él estaba comprendiendo que al que él estaba persiguiendo era en el que él estaba esperando, porque él estaba esperando ¿a quién? Él estaba esperando al Mesías. Y entiende allí que a quien él estaba persiguiendo era ese, el mismo Dios, al cual él quería servirle, quería agradarle y quería hacer las cosas bien para el Señor. Imagínense este momento sumamente importante, ¿no? para la historia y para cada uno de nosotros, que este hombre que venía violento, feroz, bravo, con las ganas de erradicar por completo el nombre de Jesucristo, ahora venía entrando a Damasco ayudado y de una manera humilde a Damasco, a donde él estaba buscando cartas. ¿Para qué? Para apresar a estas personas. Y es interesante allí porque las personas todavía o los cristianos en ese momento estaban congregándose en las sinagogas, y para él se le hacía mucho más sencillo apresar o agarrar a aquellas personas. Y esta persona que iba con esas cartas y autorizado, me imagino que con esa carta de autorización, una carta de embargo, una carta de allanamiento, ¿no? Como iba con ese orgullo y esa prepotencia a capturar a todo aquel. Yo estoy autorizado, yo los puedo detener. Ahora estaba entrando de una manera humilde y humillado ante los pies del Señor. Versículo 9 nos dice: donde estuvo
Pablo después que entra a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Quiere decir que ese hombre allí estaba en ayuno, ¿no? No habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. No estaba comiendo y estaba orando. Estaba haciendo ayuno y oración. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pasados estos 3 días, el Señor le dice a Ananías, quien era un hombre piadoso, dice la palabra del Señor, era un líder en la iglesia de Damasco, que anda a la casa de un hombre llamado Judas, que ahí está Saulo de Tarso. Oye, vean lo sorprendido que es, vamos a ver más adelante, lo sorprendido de este hombre Ananías, porque él ya había escuchado quién era ese Saulo de Tarso. Ya él había escuchado que él era un perseguidor de los cristianos. Y le dice en el versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. Imagínense ustedes todo lo que se había escuchado acerca de Saulo. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ya él sabía, Ananías, que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Vimos en el versículo 1 que hizo él, el versículo 2, perdón, pidió carta en la sinagoga para llevarse a todo aquel que esté en el camino. Y dice, para aprender, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ya él sabía que este hombre tan atroz venía a llevarse a todo aquel que estuviera hablando de Jesús. Ya él conocía quién era Saulo, pero vemos que el Señor, por ver lo franco y lo sincero que fue Ananías, el Señor no lo regaña, sino que lo que hace es darle paz con lo que le va a decir en el versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor le estaba diciendo a Ananías, tranquilo, porque ya yo lo he escogido. Este hombre me va a comenzar a trabajar a mí. Imagínense, después de haber sido el perseguidor número 1 de los cristianos, el Señor dice, tranquilo, hoy ese Señor va a comenzar a trabajar para mí. Y el Señor le dice, Él va a comenzar a hablar de su nombre, del nombre de Dios, a los judíos. Va a hablar a los gentiles. Va a hablar ante la misma presencia de reyes. Pero algo bien importante, que este regalo que le da el Señor de poder hablarle a los judíos, a los gentiles y a los reyes, no iba a venir sola. Iba a venir ese ministerio con sufrimiento, porque le dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Quiere decir que esa bondad que tuvo Dios y esa misericordia de darle la oportunidad de llevar el mensaje de salvación, no iba a venir sola, iba a venir también con padecimientos, ¿no? Versículo 17, para ir cerrando ya el corto mensaje del día de hoy, súper interesante. Y fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino de donde venías. Imagínense ustedes cómo se pudo haber sentido Saulo
en ese momento cuando llega un total desconocido y le dice estas palabras, es como para que te quede claro que el Dios que se te apareció es el Dios que me está mandando a mí a hablar contigo. El Dios que se te apareció allá, que por eso quedaste ciego por su resplandor y su luz, es el que me está mandando, ese Señor Jesús me está mandando a que hable contigo. Para que no te quede duda, a mí nadie me lo ha dicho, sino que me lo dijo directamente el mismo Señor Jesús. Y le dice, y poniendo sobre él las manos, dijo a Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ananías obedece la voz del Señor. Su temor no le invadió hasta que Dios le dio la fortaleza. Vamos para allá, anda que Él me va a ser útil. Ananías obedece al Señor, coloca sus manos sobre Saulo y él recobra nuevamente la vista. Y aquí hay algo que tenemos que estar claro cuando hablamos de llenura del Espíritu Santo. Van a ser la experiencia continua que va a tener Pablo dependiendo del Espíritu Santo. En cada una de esas situaciones, él en cada momento iba a ser lleno del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo era que iba a guiar sus pasos. No era él por sus propios sentimientos o porque quería, era el Espíritu Santo quien iba a guiar cada uno de estos pasos. ¿Y por qué decimos que es el Espíritu Santo? Porque ya el Espíritu Santo estaba morando en Pablo. ¿Dónde lo vemos? Y creo que eso nos ha pasado a la mayoría de nosotros. Al momento de nosotros, cuando estábamos en el mundo, andamos por nuestra propia justicia. Pensábamos que todas las cosas que hacíamos estaban bien. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no se nos había aparecido a nosotros en nuestro camino. En el momento que Jesús se nos aparece en el camino, no nos quedó más nada que reconocer su señorío, postrarnos ante Él y reconocer que Él es Dios, y reconocer realmente que nosotros éramos pecadores. Y de allí en adelante es que nuestra vida cambió, al igual que Saulo. Vemos que Saulo, él se había convencido realmente de que era pecador, de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Cuando él le dice, ¿por qué me persigue? ¿Qué quieres que haga, Señor? Está reconociendo el señorío de Cristo, está reconociendo que Jesús es Dios. Entonces allí él se había convencido de su pecado, que nos lo habla Juan 16:9. 2, se había convencido de que Cristo era el Señor, de que Cristo era su Señor. 3, el Espíritu Santo en ese momento lo había convencido y lo había transformado en otra persona. Ya él no seguiría siendo el mismo. Pablo ya no iba a ser el mismo hombre perseguidor de la iglesia. Ahora él iba a ser el perseguido. Él ahora, el que perseguía a los cristianos porque hablaban de Jesús, ahora iba a ser él que con su conocimiento acerca de la palabra iba a hablar mucho más profundo acerca de ese Jesucristo, acerca del Salvador. Y otra cosa que también sucedió en ese momento era que el Espíritu Santo había comenzado a morar y a formar parte íntegra de Saulo, al igual que forma parte íntegra de cada uno de nosotros, que hemos reconocido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, y que reconocimos que nosotros éramos pecadores y que sin Jesús nada podíamos hacer. Y a partir de ese momento que fuimos sellados por el Espíritu Santo, al igual que fue sellado Saulo de Tarso, nosotros comenzó la transformación, lo que es la etapa de la santificación, que es en lo que estamos nosotros trabajando día a día. Buscar que muera el yo, buscar que muera el hombre y que sea Jesucristo el que sea exaltado y glorificado en todo tiempo, en todas nuestras actitudes, en todas nuestras acciones, en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que vemos, en lo que escuchamos. Jesús es el que va a comenzar a trabajar
el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en Saulo de Tarso para mostrarle a la humanidad entera que Él realmente es el Salvador. Y eso, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Comenzar a hablarle a las personas acerca del Salvador. Igual que Saulo, Dios nos encontró y nos colocó en el camino con C mayúscula. Igual que a Saulo, tuvimos nosotros un encuentro con el Señor. Igual que a Saulo, nosotros nos arrepentimos. Igual que Saulo, Cristo, el Espíritu Santo, nos selló y pertenecemos a Él y tenemos la oportunidad nosotros también de poderle comunicar a las personas este mensaje de salvación. Saulo, quizás despreciado por muchos, quizás era ese hombre que ningún cristiano quería tener a su lado, pero la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces allí vemos que, por lo menos yo era vil y menospreciado, y el Señor tuvo misericordia, por lo menos de mí, y ahora estoy aquí andando en sus caminos por su misericordia y su gracia, por más nada, porque realmente no lo merecía, porque todo lo que nosotros merecíamos, al igual que Saulo, por ser pecadores, era la muerte. La paga del pecado es muerte. Y sin embargo, nosotros hemos recibido gracia por Jesús para hoy poder estar delante del Padre a través de su Espíritu Santo y poder clamar, glorificar y exaltar su santo nombre. Debemos procurar ser como, vamos a adelantarnos un poco, a ser como Pablo, a poder abrir la boca, no importa las dificultades. Sabemos que el ministerio que le había sido dado a Saulo no venía gratis, no venía con rosas, venía con las espinas. Mucho tenía que padecer Saulo, y así lo vamos a ver en el transcurso de la historia del libro de los Hechos, cómo sufrió este hombre. ¿Por padecimiento de qué? De exaltar y glorificar al Señor. Ya él no quería agradarse él mismo, no quería agradar a las personas de la sinagoga, no quería agradar a los que le habían dado la autorización. Ya él simplemente quería comenzar a servir al Dios verdadero, a Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ya quería comenzar a servirle a Él. Estaba dispuesto a seguir por ese camino que Él estaba persiguiendo. Ahora quería, a partir de ese momento, empezaba a formar parte de ese camino, y ahora iba a vivir agradando al Señor en todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este ejemplo que nos das de Saulo de Tarso, Señor, de cómo una persona vil, una persona menospreciada, una persona violenta, que pensaba que estaba agradándote a ti, Señor, y que no lo estaba haciendo porque todo lo hacía bajo su propia justicia, Señor Dios. Tú lo utilizaste, Señor, de una manera impresionante para comenzar a hacer lo que tú, Señor, tenías planificado para él.